Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Y ensancha el alma. 22:03 en la República Argentina. Otro miércoles de radio, otro miércoles movidito. Que a veces retumbaran las montañas. Cuenta regresiva, se vienen las elecciones, vieja. Hay que ir a votar. Las palabras de amor de mi garganta. ¿Cómo andan sus narcocandidatos? ¿Cuál es su preferido? ¿Es Lorena Villaverde una buena candidata o prefieren una científica nuclear? Ustedes deciden. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. ¿Quién no pensó nunca en cruzar 15 kilos de merca de Estados Unidos para algún lado, no? O en afanarse la joya del Louvre, capos. Pusieron las costumbres, me educaron para... Hoy tenemos un programón en Y Si Sale Bien, el segmento, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. de abogado. Hay que dejar el camino. Con el equipo en su plenitud, vestido como Homero Simpson en la planta nuclear, Carlitos Di Mare. Asoleamiento repartiendo el amor. Nuestra hada madrina Victoria Nardone en todo lo que tiene que ver con que este programa salga bien. Las vecinas hay que volar libre, libre. Violeta Falco en las redes sociales, Ailén Pavón poniéndonos en el streaming. El camino se queda aquí ganado porque en el 11 3200 0530, mándanos tu mensaje, un audio, un sticker, lo que más te guste. Esto es Y Si Sale Bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres, y le pegamos derecho hasta las 24 horas. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Me encanta la cortina del programa porque nunca nos consultaron, pero nos define perfectamente. Alguna actualidad, algo de arte y que capaz que alguna reflexión. ¿Qué hace Belén del Huerto? ¿Cómo estás? Acá estamos. Mi favorita creo que de las narcocandidatos es Villaverde. Es Todos somos Villaverde. Me parece que aparte su visión, ¿no? Su visión es decir, voy a pasar toda esta merca, seguramente nadie me va a descubrir. Eso es optimismo de la voluntad. Hay que valorar que la tipa pensó que se jugaba y 15 kilos de pala, pero la policía de seguridad aeroportuaria yankee no lo va a agarrar. Claro. Vos confía, Lorena, que con esa cara no pasa nada, y rebotó en el primer escáner. ¿Qué hace Gabriel Reges? ¿Te jugaste alguna vez a pasar más de 10 kilos de merca por un aeropuerto? No. Y si sí, no lo digas al aire a menos que haya proscrito. No, igual yo acabo de renunciar como embajador de Estados Unidos, así que no pasa nada. ¿Te bajaste? Sí, me bajé, me llamaron, pero no podía, se me complicaba. Se bajó Gerardo Huertain también, no aguantó ni Gerardo, aguantá el lunes, vieja, te bajaste antes. Claro, aparte antes del domingo. Antes de la derrota. ¿Sabes cómo es? ¿Viste? En los partidos, cuando alguien juega bien o ya está medio viejo y merece que lo aplaudan, y que 5 minutos antes de que termine el partido lo cambian. ¿Pide el aplauso? Sí, fue para eso, para no pasar desapercibido entre otros que se van. Sí, ya te vimos. A mí me recuerda más a Juan Sebastián Verón. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Sebastián Verón, por supuesto, en el Mundial 98, diciendo despacito? Yo soy un tipo que reivindico futbolísticamente a Juan Sebastián Verón, no porque como dirigente. Hemos tenido un par de hates por algunas cosas. Tenemos muchos enemigos en La Plata, contados. Hay gente que ha venido a apurarnos cara a cara, a decir, vos cara dura, 2 puntos, porque salimos a marcar cómo son las cosas del acercamiento entre Verón y las sociedades anónimas deportivas, pero quiero hacer acá una distinción entre el artista y la obra, ¿sí? Para mí Verón como jugador es un jugadorazo.
Y es un tipo que, pudiéndose haber ido a robar a China o a Dubái o a donde se fueron varios, eligió quedarse a robar acá. Volvió a estudiar. No, perdón, lo sacó campeón de la Libertadores, señor. Le dio una gloria. Así que bueno, a Verón lo banco como jugador, no así como técnico. Me gustan las canciones de la Versuit, no me gusta lo que hizo el Pelado Cordera con el resto de su vida, pero me gusta igual la comparación de pelados. ¿Viste? Todo pelados cancelables. Pero hoy tenemos un programón especial. Vamos a hablar, fue el Día de la Madre, el domingo pasado. Vamos a hablar de varones cancelables. Sí, vamos a hablar de varones cancelables. Qué buen título para una banda de punk, por ejemplo, ¿no? Varones cancelables. Más de una banda de punk. Hay una que llama El Otro Yo que le podría poner. Sí, no, perdón, claro. Lo dije o lo pensé. Bueno, hoy vamos a hablar de criar solas, familias monomarentales y cuota alimentaria. Un temazo, tenemos 3 invitadas de lujo, pero por supuesto que también tenemos poesía y falopa, porque los miércoles son, nosotros somos bohemios, somos porteños, somos nostálgicos, y qué mejor que una buena dosis de falopa y una buena dosis de poesía. ¿Qué nos trae? Es otra modalidad de la falopa. ¿Qué nos trae? Y que bueno, después no nos enrojemos si la falopa es otra modalidad de la poesía. Decime qué tenemos hoy, Reches. Hoy tenemos en el estudio a un poeta que cada vez que lees un libro de él decís, este es el mejor libro. ¡Qué bien! Juan Fernando García. Juan García, un amigazo, un tipo de Necochea que vive desde hace unos años acá, iba a compartir con nosotros algunos materiales. Hermoso, invitado de Necochea especial, leyendo poesía, y un poco de poesía y un poquito de falopa como para compensar. ¿Qué tenemos, Belén del Huerto? Yo traigo al Santos Christi a esta mesa. Estoy en una, pero creo que no soy la única. Buah. Esta es una falopa mística. Es una falopa mística. Eso lo dijo John Lennon, ¿no? ¿Cómo era? Podrán decir que soy estoy en una, por ahí dijo. Estoy en una. Bueno, yo estoy en una, pero hay otras que están en una. Una de ellas es mi soulmate, que yo siento que estamos conectadas, aunque ella jamás me va a conocer seguramente. No sé. Bueno, no se sabe. A la Rosalía, que va a sacar su disco el 7 de noviembre y está en un brote psicótico con delirio místico, pero quiero decirte, Rosalía, que acá también estamos. Estamos en esa hace varios años, Rosalía, y con este presidente, niveles de misticismo. Elegimos creer ahora en todo. Nos propones lo que quieras, nosotros creemos. Así que vamos a hablar un poco del nuevo disco. La quiero mucho, Rosalía. Te abro una encuesta, 11 3200 0530. Sí. Estamos también en YouTube, somos Radio AM530. Belén del Huerto, sí. ¿Se parece a Rosalía? Lo dejo ahí, lo dejo picando y con eso vamos a arrancar la segunda hora. Belén del Huerto, ¿tiene cierto parecido en su aspecto físico, en su onda, en su impronta? Cada cual le va a ver una beta. A la gran Rosalía lo charlaremos en la segunda hora con falopita de redes, como corresponde. 22:11. Escuchamos un temita musical y ya arrancamos con el especial de hoy: criar solas, familias monomarentales y cuota alimentaria. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys, breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Place no one above you, sweet. You all appreciate it. Don't you know we love you? Now ain't nobody
nobody tell us it was fair. No love from my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us. 22:13 en toda la República Argentina suena este temazo de Tupac, Dear Mama. Y algo tiene que ver con lo que vamos a estar charlando, porque el domingo fue el Día de la Madre y Belén del Huerto propuso armar un programa sobre familias monomarentales, sobre mamás que cuidan sin el varón, porque digo, muchas veces no es que cuidan solas, ¿no? Sino que se borró la persona que, no sé, que puso, sí, que la puso básicamente y desapareció y no hizo mucho más, porque papá, papá es un título grande para alguien que solo apareció unos segundos, así que decidimos charlar de este tema y trajimos 3 invitadas especiales. La primera invitada, que le agradezco que esté acá, es Maru Breard, que es trabajadora social, perito, directora de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que además investiga sobre el tema de la cuota alimentaria. Hola Maru, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, también está Marianela Flores Díaz, que es abogada, que es maestranda en Derecho y Economía y además especializada en procesos de violencia familiar. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Además, riojana. Acabamos de venir de La Rioja, así que decidimos... Trajeron aceituna. Todo lo que se hicieron los podía. Deberes, porque si no vale contar. Aceituna, vino, imagínate. ¿Ya te bajaste tu vino del huerto? No, lo estoy guardando. Yo también lo estoy guardando para una buena ocasión. Habla de que venimos con pocas ocasiones de festejo también. Total. Y está también Débora Magallanes, que es integrante de la organización Monomarentales Argentina. Hola, Débora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación también. Por favor, gracias a las 3. Che, y quiero arrancar con un panorama más general de la situación de familias monomarentales, ¿no? Que tiene que ver con, viniendo para acá, empezaba a pensar en mi propia infancia y en los compañeros de mi colegio y en los compañeros del club de fútbol donde yo jugaba y en la cantidad de pibes que quizás yo no tenía, o que tenía naturalizado que solamente tenían mamá, ¿no? Que los cuidaba la mamá, que los bancaba la mamá, que los iba a ver a todos lados la mamá con el club, que los llevaba a todas las actividades de la mamá. ¿Qué pasa hoy en día con la monomarentalidad, las familias monomarentales en Argentina con una radiografía más general? Bien, bueno, comentarte en principio que 1 de cada 10 hogares en la Argentina está a cargo de una mamá que cría sola, ¿no? Eso es muy importante decirlo, y en la provincia de Buenos Aires 8 de cada 10 hogares están a cargo de una jefa de hogar, ¿no? Como se le decía anteriormente. Por supuesto que en esa línea va lo que decías vos, estos varones ausentes, progenitores ausentes, ¿no? Y en esos progenitores también pensar que la mitad de esas madres que crían solas no reciben la cuota alimentaria, ¿no? Un 56%, según UNICEF, en una encuesta del 2024, indica que no reciben la cuota alimentaria, y esto asciende a un 68% cuando los progenitores lo pagan de manera esporádica o de manera parcial, que nosotras también lo decimos como que es una forma de ejercer violencia económica, porque pagar a destiempo, pagar menos plata, también es incumplir, ¿no? Entonces podemos decir que el 68% de los hogares donde hay una mamá que cría sola sin ese progenitor no recibe la cuota alimentaria en Argentina, y eso es sumamente grave, ¿no? Dabas una diferencia grande y quiero saber la diferencia del concepto entre hogares monomarentales y hogares donde la mujer es, como se solía decir, jefa de hogar. ¿Cómo explicarías esta diferencia? Sí, antiguamente se decía jefa de hogar, ¿no? A ese hogar que estaba a cargo de una mamá sola, ¿no? Hoy tenemos esta definición de hogares monomarentales, que en realidad significa lo mismo, que son madres que crían solas, que muchas veces nosotras no queremos decir que crían solas porque están en red con otras mujeres que son abuelas que cuidan, amigas, tías, conocidas, y son mujeres que la verdad hacen malabares para la crianza, ¿no? Y sin dinero en este país donde la verdad que es muy complicado
cargo la crianza, y todo el sistema está armado para que las mujeres directamente no se les note que son madres, ¿no? Tienen que ir a trabajar igual, que con 12 horas de trabajo muchas de ellas, no teniendo con quién dejar a cargo a su hijo. Y un dato fundamental de esas madres que reciben la cuota alimentaria, ¿no? Que están por fuera o que reciben algo de cuota alimentaria, indica que tampoco les alcanza el dinero que reciben. Totalmente, y algo de lo que traes vos, Maru, que para mí es interesante y que lo he aprendido también en este programa, es la discusión profundamente económica que trae el feminismo en este caso, y la desigualdad profundamente económica que se ve atravesada totalmente en el tema de crianza monomarental y cuota alimentaria. ¿Cómo lo ves, Marianela? Este tema justo es central también en las discusiones que trae el feminismo sobre la necesidad de perspectiva de género en el Poder Judicial. Y los reclamos de cuotas alimentarias no son la excepción a la necesidad de esa perspectiva de género en los procesos civiles. ¿Por qué digo esto? Porque hay una naturalización, ¿no? Que la mujer es quien debe hacerse cargo de todo, no solamente de la manutención, sino también de las tareas de cuidado, que son una forma de aportar económicamente. Es decir, que las madres trabajan, sostienen económicamente a sus hijos e hijas, los cuidan, se hacen cargo solas de esa tarea de cuidado, de la crianza, ¿no? De ayudar en las tareas diarias de la escuela, escolares, llevarlos al médico, a las actividades extracurriculares, todo eso en absoluta soledad. Pero, sin embargo, cuando inician los reclamos de cuota alimentaria a través de una demanda en el Poder Judicial, ese Poder Judicial responde con estereotipos de género, con prejuicios de género, donde, no reclame menos, pero no, quizás arregle por esto, pero pero él no puede. Todos esos micromachismos también se van reproduciendo en la toma de decisiones y a veces se ve inclusive en las formas en que se llevan adelante las audiencias, ¿no? Sin poder evaluar el sistema de justicia todo lo que aporta esa mujer para que los niños y niñas o adolescentes también tengan satisfechas sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el principal desafío que tiene el sistema de justicia? Y estar a la altura de las circunstancias, poder ver también la falta de pago en las cuotas alimentarias como una violencia de género. Es una violencia que está consagrada y establecida específicamente en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, desde las decisiones del Poder Judicial en las demoras y demás, no se termina de visibilizar, no termina esa perspectiva de género de decantar en las distintas etapas de un proceso de familia. Qué difícil meter la discusión en un poder judicial como el argentino, ¿no? Tan concentrado, con si el machismo atraviesa nuestra sociedad en todas sus facetas, creo que en el poder judicial... Son los tres cortesanos, que es la Corte Suprema más pequeña que tenemos. Sí, que se negó a hacer la ley Micaela, entre otras cosas, ¿no? El único poder que parece que está por encima de la ley, ellos mismos, y se niegan a eso. Quiero preguntarte, Débora, ustedes incluso convirtieron esto en una militancia, ¿no? Contame cómo es la experiencia de Monomarentales Argentina, cómo nace, cuál es el laburo que vienen haciendo. Sí, nosotras hace años que estamos militando, y empezamos con los tendederos, ahí donde conocí a Maru, empezamos presentándonos. ¿Qué son los tendederos? Contame. Los tendedores de deudores alimentarios. Esto nació en México. Me acuerdo que hicimos en una reunión vía Zoom con todo LATAM, varias madres que creamos solas de varias asociaciones. Y nada, es exponer al deudor alimentario con el nombre, con la cara, con el juzgado que tiene el caso, los años que lleva el caso. Y así fuimos conociéndonos entre nosotras, haciendo red. Yo empecé solita. Cuando empecé la demanda me sentí sola, fui la primera en mi familia, la primera en mis amigas, todas me decían yo puedo sola, hacete cargo sola, yo no necesito un peso, no le pidas nada, y yo no lo veía justo eso. Entonces empecé a reclamar, busqué un abogado, primero patrocinio gratuito, después vi que podía pagar una abogada y empecé a pagar una abogada, y ahí es donde empezó a tomar fuerza la demanda, porque empecé a demandar por incumplimiento, muchos incumplimientos, hasta llegar a una mediación, donde la primero se presentó, después no se presentó,
y fuimos avanzando con las chicas me fueron dando información, herramientas, porque no es fácil, nadie tiene todos los conocimientos y todas las herramientas, entonces tuvimos que ir preguntando a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, las abogadas te van informando también, y nosotros ahora somos una asociación civil con personería jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya podemos recibir donaciones, nos falta igual juntar plata, abrimos una cuenta bancaria donde estamos tratando de juntar 1 millón de pesos porque el IPJ nos pide varios requisitos, como, no sé, presentación, acá lo anoté. Nos pide presentación de balance, presentación de la asamblea, requisitos que son indispensables y que tenemos un tiempo para presentar esto, si no se nos cae todo. Claro, bueno, parte del sostenimiento institucional y de la profesionalización de la organización redunda en esto también y en los quilombos que abre. Ahora, después quiero que nos detengamos en estos lugares comunes que a veces operan de... yo puedo sola, no te vayas a meter en eso, y cómo se desarman esos conceptos. Belú. Sí, un poco para abordar un tema que es muy sensible en la Argentina, que es la infancia la pobreza en los hogares, especialmente en las infancias. ¿Cuánto de incidencia tiene ¿no? que las mujeres, que muchas de las mujeres que crían solas, a veces las familias están inmersas también en una situación de pobreza, ¿no? Por ahí que nos puedan contar esa relación que muy pocas veces se aborda, ¿no? Pensar que el 50%, por ejemplo, de los niños en Argentina son pobres y siempre se habla se recae sobre las familias, que casualmente muchas de ellas son sostenidas solamente por las mujeres, ¿no? Sí, es muy interesante lo que traes porque en este informe de UNICEF mencionan que el 67% de esos hogares están por bajo de la línea de la pobreza, o sea, esos niños son pobres, ¿no? Y incide mucho también en un cuidado inadecuado, porque lo que estamos viendo, y hace bastante tiempo, más allá de la pobreza, es que los niños quedan al cuidado de otro menor de edad, ¿no? Y eso se profundiza cuando son hogares monomarentales. En Argentina, el 10% de los chicos se quedan a cargo de otro menor de edad, o sea, de su hermano. Y en caso de los hogares monomarentales, aumenta un 13 a un 17%. Wow. Es decir, que tenemos mamás que salen a trabajar 12 horas o más, y ese chico queda al cuidado de un hermano menor que también está recibiendo un cuidado inadecuado, porque son niños cuidando a niños, ¿no? Porque hay un progenitor que no solamente incumple con la cuota alimentaria, sino que también incumple con los cuidados. Entonces digo, la pobreza, el cuidado inadecuado, ¿qué está pasando con esa infancia? Que después vemos adolescencias que también son difíciles, porque esas mamás no pueden estar en la casa porque tienen que salir a buscar el mango, ¿no? Como decía... Pluriempleo. Claro, como decía Débora, yo puedo sola, y también esta sociedad, ¿no? Que nos dice que nosotras tenemos que poder solas, que es... O el mandato de la buena madre, ¿no? O la superwoman, la mujer todopoderosa, la mamá luchona, ¿no? Que yo puedo sola, no necesito de nadie. Bueno, pero en ese no necesito de nadie se llevan arrebatados los derechos de nuestras infancias, el presente. Y nuestra salud mental. Exactamente. Y la salud mental de las madres. Entonces creo que... cuando tenemos estadísticas que más de 1 millón de niños se van a dormir sin comer sin comer algo, sin la cena, estamos hablando también de una situación muy compleja, y pensar que eso se agrava con hogares donde están las madres solas, ¿no? No, y también sumo al laburo que contaban de los tendederos, la importancia de visibilizar esta situación, ¿no? Creo que también hay si no los alcanza la justicia, que los alcance la vergüenza. Bueno, digo, esta idea de que en algún momento empezó a permear un poco la discusión de, por ejemplo, la prohibición de entrar a la cancha de fútbol, ¿no es cierto? Y mucho de esto... A la Greenfield tampoco pueden entrar. Bueno, me quiero detener ahí. Muchos de estos chantas que no los sensibilizan ni con tu hijo, no te digo con la madre de tu hijo, con tu propia criatura, no se sensibilizan, quizá a través de estos recursos menos ortodoxos o quizá más creativos, se puede empezar a obligar a esa gente a que pague lo que corresponde. ¿Qué herramientas tiene el Estado? Porque el Estado y la justicia, porque vos también contabas 56% de personas que no recibe cuota alimentaria. Digo, me imagino que no tiene que ver con falta de ingresos, sino con falta de voluntad real. Creo que hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta, y la primera es que más allá que la falta de pago en la cuota alimentaria es una violencia de género, también es una violencia infantil. Es un derecho de niñas y adolescentes tener lo indispensable para
tener satisfechas sus necesidades. Es un derecho humano. Y ese derecho humano de alimentación no solamente está en cabeza de ambos progenitores, de padre, madre, o padre y madre, sino también ese derecho humano de niños, niñas y adolescentes a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Es un derecho humano que también es responsabilidad del Estado Nacional y de los demás estados provinciales. ¿Y por qué marco esto? Fundamentalmente porque tienen que surgir medidas del Estado que satisfagan que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas, es decir, que los niños y niñas tengan un plato de comida, ¿no? Y tengan satisfecho ese derecho humano de alimentación. Les quiero traer un dato a colación, que en el 2001, en el contexto de la crisis que atravesaba Argentina en ese momento, el comité de la CEDAW dictaminó en uno de los dictámenes, informes que se hacía sobre Argentina y sobre la crisis económica que atravesaba en nuestro país en ese momento, que debía Argentina, a través del Estado, dictar medidas y políticas públicas que garanticen y que se dediquen a disminuir las situaciones de pobreza en los hogares, ayudando a través de programas a las que en ese momento eran las jefas y jefes de hogar, ¿se acuerdan? A través de esos programas, y era una recomendación para que tuvieran satisfechas las necesidades y los derechos humanos básicos de alimentación las infancias. O sea, ya era una recomendación en una crisis tan dura como vivió nuestro país en el 2001, y eso fue uno de los dictámenes del comité, pero, sin embargo, qué necesario volver a traer hoy, con esta crisis económica que tenemos, ese tipo de recomendaciones de los comités, que son los órganos que van supervisando y controlando cómo se aplican los tratados de derechos humanos en nuestro país. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Y lo otro que quiero decir, en términos de medidas judiciales, hay una modificación que se incorporó al Código Civil y Comercial a partir de las modificaciones del 2015, y es que hay un articulito, para mí maravilloso, que es donde podemos ser, esto que vos decías, súper creativos y creativas las abogadas, de pedir y solicitar cualquier medida que asegure el cumplimiento de la cuota alimentaria. Mira. Y de ahí es donde surgen estas maravillosas medidas judiciales que piden abogadas con perspectiva de género, porque hay que decirlo, que esas medidas son originadas con la creatividad de muchas abogadas y abogados con perspectiva de género, que saben que le va a molestar no entrar a la cancha, y que esa es la forma de que pague la cuota, que le va a molestar no salir de viaje del país porque no paga la cuota. Entonces son todas medidas que aseguran el cumplimiento y son parte de medidas judiciales que te habilita el mismo Código Civil y Comercial. Sí, Marianela, leí un fallo que leí un fallo que puede ser con la factura de la luz. Con la factura de la luz. Exacto. O sea, cobran la cuota a través de la factura de la luz. Mira, se ponen creativos. Exactamente. Sí. Ese es el artículo, es un artículo que es para hacer magia. Sí, para hacer magia, dado el caso y por supuesto las circunstancias. Bien, y sumaba a Débora también el caso de la Greenfield, digo, está buenísimo lo que traían ahí, ¿no? Y también quiero ir a otro tema que me parece fundamental, que lo dejaba ver antes, pero me gustaría que profundicemos, que no tiene que ver solamente con un corte de clase, ¿no? No es gente, no es el tipo que está revolviendo la basura para ganarse el mango, el que te dice, incluso mirá la que te sumo. Compartimos el flyer de este programa y me escribe una compañera, una amiga, no la voy a prender fuego, pero me dice que su expareja pidió que en el laburo lo pusiesen en negro, sí, ¿no es cierto? O sea, en negro normal. Informal, ¿no? Porque no se dice negro, informal. Pero digo, muy normal que hagan eso. Para que no le pudieran... que no pudieran revisar cuáles son sus ingresos formales para sacar un cálculo acertado, claro, para embargarlo. Y que me decía, si no obviamente me escribía indignada. ¿Puedo tirar un tips legal? Dale, ahí? Tire. Ahí la oyentada anote. Hay el mismo Código Civil y Comercial, también a través de un artículo específico, establece que los empleadores son solidariamente responsables con el deudor alimentario cuando no hagan las retenciones debidas ordenadas judicialmente. Quiere decir que vos podés ir a buscar al patrón de tu Es solidariamente responsable por las retenciones que no haga en cumplimiento de una orden judicial. Eso es muy
muy importante tener en cuenta. Así que ahí a tu amiga ese tips les calculo que le va a servir. Vieja, qué servicio te estamos dando, la verdad. Sí. Y esto es todo gratis en la radio de las madres, esto es increíble. Claro, y además eso es importante, lo que decía Marianela, porque en la provincia tuvimos 2 modificaciones sumamente importantes, 2 leyes, que también fue gracias a la lucha colectiva, ¿no? De las organizaciones feministas, de las compañeras, de también tener personas que tienen perspectiva de género y pensaron en las maternidades, porque este no es un problema del presente, ¿no? Todas conocemos o tenemos un familiar, una abuela que decía, como decía Débora, dejá, yo puedo sola, o sea, esto viene de hace mucho tiempo, los varones incumplen antes, ahora, y lo van a seguir haciendo si no se ataja este problema. Y tenemos 2 leyes importantes, el registro de deudores alimentarios en la provincia de Buenos Aires, se modificó y bueno, también se incorporó estas cuestiones de sanciones más potentes como para los empleadores, y después también tenemos algo muy importante que es, se modificó el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires en cuanto a alimentos y se agilizaron los procesos, ¿no? Yo les traje material que nosotras lo difundimos territorialmente, vamos a explicarles a las mamás en los territorios de cómo reclamar, cuáles son sus derechos, y ahí también tenemos la notificación por WhatsApp, las capturas de pantalla como prueba. Bueno, hay muchas cuestiones que ahora las mamás se tienen que enterar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y más herramientas para que puedan reclamar la cuota, ¿no? Tenemos juezas que, por ejemplo, además de cobrarle la cuota alimentaria, determinan que el deudor alimentario tiene que leer el Principito. Por ejemplo, un caso en Corrientes donde le da 10 días para que entienda cómo es cuidar a una rosa, o sea, cómo es cuidar a un hijo, y que en 10 días vuelva y le cuente qué piensa y qué aprendió del Principito, ¿no? Son medidas que también son sociales, ¿no? Que es dar un mensaje a la sociedad de que esa violencia económica no puede ser tolerada. Y cuando decimos violencia de género, decimos también otros tipos de violencias, porque muchas veces las mujeres son manipuladas sexualmente para recibir la cuota alimentaria. Tenemos el caso de Entre Ríos, donde un progenitor cita a la mamá para entregarle la cuota alimentaria y la recibe con aceite caliente en la cara. Tenemos casos... Extorsionada sexualmente quiere decir que le... Te doy la plata si tenemos relaciones sexuales. Exacto. Bueno, pago el alquiler si tenemos relaciones sexuales. Exacto. Obviamente configura un delito, me imagino esto, ¿no es cierto? Pero está naturalizado este hecho de decir, te doy la plata si haces esto, ¿no? Y esa mamá que te cuenta, bueno, tuve que acceder a esto porque necesitaba la plata para mis hijos. O sea, atraviesa múltiples tipos de violencia que no tiene que ver solamente con el dinero, sino con la vulneración de otros derechos de la mujer. No, obviamente me parece muy interesante la perspectiva y sobre todo otra vez pensando en la estructuralidad de lo económico. No está todo atravesado por el dinero, pero todo se juega en el plano de el retaseo de una obligación legal, vieja, al fin y al cabo. Débora, antes de que nos vayamos a una tanda, que ya sé que estamos pasados y nos vamos a meter con 25 temas más, porque, digo, otra de las preguntas tiene que ver con qué pasa con el acceso a la justicia, ¿no? Qué difícil que es ir a denunciar. Imagínate si encima tenés que laburar 12 horas, que tu hijo está cuidando a tu otro hijo y tener la suerte de encontrar una abogada con perspectiva de género. Pero te quiero preguntar, hacías mención a que en un momento decidiste salir a asesorarte, a buscar una abogada. ¿Cómo fue ese clic? Y fue crucial para mí, porque yo necesitaba buscar justicia. Yo sentía que por más que yo sola podía, que no era lo justo. Fue una decisión en contra de todos y todas para mí. Pero nada, no fue fácil. No fue fácil porque primero yo denuncié abuso, después primero empezó con un abuso y después reclamé la cuota alimentaria. Es como estábamos hablando de que te pedían sexo a través de algo. Sí, pasa. La realidad es esa. Y una cuando está, no sé, amamantando con la bebé, no tiene trabajo, estás en la casa, accedes por una cuestión de que no te querés quedar sin techo, tenés una bebé, recién estás con depresión postparto, son muchas cuestiones las que te atraviesan. Es difícil, pero bueno, se pasa, se supera con los años, la red de las mujeres te hace más fuerte. A mí me salió la sentencia después de varios años, hace 2 meses, y me agarró justo en el psiquiatra, con el psiquiatra, y le digo, bueno, con los últimos cartuchos me agarraste, así que me salió la sentencia, pero no termina acá. Sigue la lucha, sigo aconsejando, sigo dando herramientas. Ahora está la nueva página de Monomarentales Argentina, que es www.monomarentalesargentina.com.ar, donde ahí vamos a brindar información para que puedan tener herramientas otras madres que crían solas.
Qué importante el rol también de la contención, me imagino, ¿no? De la organización política. Qué importante saldar un tema tan sensible organizándose y saliendo a abrazar a otras que... Y que nos pasa, aparte no me sentí sola. O sea, sentí que también a muchas les pasaba. Yo también, a mí me pasó. Mi mamá me terminó confesando cosas que accedió ella también por una cuestión de tener comida. Wow. Y eso lo fuimos hablando a través de la militancia. Cosas que no se hablaban antes en una mesa, en una reunión familiar, ahora sí. Importantísimo. 11 3200 0530. Hoy estamos haciendo un especial picante, criar sola, familias monomarentales y cuota alimentaria. Ahí al teléfono de la radio nos llegan un montón de mensajes, después lo vamos a estar leyendo. También se pueden meter en el YouTube, es Somos Radio AM530. Se quedan un rato más, muchachas. Cuando volvamos de la pausa, seguimos hablando con estas 3 invitadas de lujo en esto que se llama Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. El domingo 26 de octubre, Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda.
Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. 22:42 en toda la República Argentina. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. También en el YouTube. Bueno, ahora vamos. En el YouTube tenemos abierta una encuesta si Belén del Huerto se parece a Rosalía. Ustedes pueden votar, nuestras invitadas también, porque el segmento de la próxima hora tiene que ver con Rosalía. Y yo sugerí que mi compañera tiene un aire a Rosalía. Veremos qué dicen las grandes masas que están escuchando el programa. Pero fuera del aire estamos hablando de lo que significa una cuota alimentaria. Yo decía, me sorprende que hay cuotas alimentarias de 200.000 pesos. Quien cría un perro sabe que no alcanza 200.000 pesos. Imagínate un ser humano. Y las compañeras me decían, 200.000 pesos es fortunas. Hay cuotas alimentarias de 15.000 pesos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se calculan los montos? ¿Y quién es el chanta del juez que pone una cuota de 15.000 pesos? No, pone voluntad al progenitor. Claro. Es la voluntad de él. Ah, ¿esa voluntad? ¿Aportar lo que quiera, maestro? Ellos, a mí me pasó que me dio 15.000 pesos, 20.000 pesos, muchos meses sin darme, y cuando volvía a aportar, venía con 20.000 pesos, y decía que era la voluntad de él. No lo puedo creer, un kilo y medio de roast beef. Obviamente todo fue denunciado como incumplimiento. Pero, a ver, ¿quién dispone, quien me lo pueda contar, quién dispone cuál es el valor de la cuota alimentaria y a qué está sujeto? Hay varios criterios para la fijación de una cuota alimentaria. El juez fija la cuota alimentaria teniendo en cuenta el nivel de vida económico que tiene la persona que está demandada de alimentos, ¿no? Y la persona que está demandada generalmente en los procesos acompaña el recibo de sueldo si tiene un trabajo registrado, y sobre ese recibo de sueldo se aplica un porcentaje de acuerdo al criterio judicial, que puede ser teniendo en cuenta la cantidad de hijos e hijas en común que tengan, de acuerdo al nivel de vida y a los ingresos que tenga el deudor alimentario. Pero el problema, otro de los problemas que estábamos charlando con las compañeras fuera del aire, es que ese recibo de sueldo para quienes todavía tienen un trabajo registrado, en un país que está con trabajo muy precarizado, los recibos de sueldo determinan sueldos muy bajos. Muy bajos. Entonces, al establecer un porcentaje tomando como valor ese recibo de sueldo, la cuota queda muy desvalorizada y queda muy chica, que nada refleja de las verdaderas necesidades de lo que cuesta criar. Y bueno, y ahí tenemos la canasta básica, que si querés, Maru, puedes hablar sobre eso, que es otro criterio que se utiliza. Sí, en provincia de Buenos Aires tenemos un avance muy importante con la ley 15513, donde establece en uno de sus artículos la obligación de utilizar el índice de crianza u otro parámetro que establezca la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es el índice de crianza? El índice de crianza lo que hace es medir cuánto cuesta maternar en Argentina, ¿no? A nivel nacional. Costos, bienes y servicios y el cuidado, ¿no? Muchas veces ahí quiero hacer un paréntesis porque las mamás caemos en esto de decir la cuota alimentaria es para mi hijo, no es para mí. No, mamá, la cuota alimentaria también es para vos porque el cuidado tiene un costo. ¿no? Cuidar tiene un costo. Cuidar tiene un costo y lo indica también la canasta de crianza y está establecido, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero esto... No, también es para vos porque mereces tener un pago por lo que haces, ¿no? Que maternar también es trabajar. Entonces, en la ley indica, en la provincia de Buenos Aires, que se debe establecer un parámetro objetivo mediante el índice de crianza o una medición que se adopte, que todavía no tenemos una medición, entonces se debe utilizar el índice de crianza, y la última medición fue de septiembre, donde establece que para criar a un chico necesitas 548.000 pesos, que es un piso mínimo, es hasta los 12 años, pero hay parámetros donde se puede contemplar, digamos, más de esa edad, o sea, se utiliza el índice de crianza de otra forma, pero para pasarlo en limpio
548.000 para arrancar a hablar, ¿no? Que que esto se calcula en base a datos del INDEC, a la encuesta permanente de hogares, Exacto, sí, se estableció los cuidados en relación a, por ejemplo, un docente, cuántos chicos tiene a cargo, o tareas, empleadas domésticas, niñeras y demás, y después los bienes y servicios, y se hace como un combo y se establece ese monto, ¿no? Que igual está bajo. Pero es muy importante lo que decía Marianela, porque muchos progenitores y muchos jueces, nosotras vamos por toda la provincia y tenemos la suerte, entre comillas, de que los jueces de la ciudad van a escuchar a ver qué decimos, porque cuando hablamos de cuota alimentaria con perspectiva de género, dice, ¿qué es esto? ¿Qué vienen a decir acá? Y nosotras siempre decimos que los chicos no comen en porcentajes. No come según lo que vive cómo vive el padre, ¿no? Eso tiene que ser un cambio de paradigma, ni comen en retroactivo. A ver, explícalo un poco mejor, Maru. Porque nosotros no podemos empezar a establecer cuotas alimentarias según lo que puede pagar el progenitor. Hay fallos, ¿no?, en la Argentina donde los jueces dicen, señor, usted está bien de salud, si usted no tiene trabajo, está, muy bien, puede salir a buscar otro trabajo, puede hacer parte a su familia para juntar para esa cuota alimentaria, pero no puede ser que un progenitor establezca una cuota alimentaria o diga yo puedo esto y el resto la mamá tiene que poderlo todo sin opción, ¿no? Porque la mamá está criando sola y no tiene la opción de decirle al juez, no, mira, yo este mes puedo tanto. Entonces lo que nosotras decimos es cambiar ese paradigma y decir, los chicos no comen en porcentaje, no comen en retroactivo, tenemos un índice de crianza, este es el piso y es de acá para arriba, ¿no? Y es importante que las mamás conozcan la ley de la provincia de Buenos Aires y pidan que se establezca, exijan el índice de crianza y que los abogados y abogadas trabajen con perspectiva de género y también empiecen a exigir este índice de crianza y también a ser responsable al resto de la familia, ¿no? Una de las dificultades que tenemos los y las abogadas con perspectiva de género respecto al índice de crianza, que como bien lo explica Maru, es un piso sobre el cual nos vamos a empezar a discutir cuáles son los gastos y que tiene la crianza y la manutención de un niño, de una niña o de un adolescente. Ahora, el problema es que las dificultades que venimos observando es que muchos jueces toman el índice de crianza pero establecen un porcentaje del índice de crianza. Pero lo hacen... ¿Por qué? O sea, quiero entender si es por una complicidad masculina, por una complicidad de hacerse los esto dicho en audiencia, doctora, el criterio judicial es un porcentaje del recibo de sueldo, un porcentaje del índice de crianza. Cuando se pensó y se trabajó sobre la implementación y la creación del índice de crianza en sí mismo, el objetivo era establecer el piso y establecer cuánto cuesta por ítems, alimentación, esto que decía, cuidado y todo lo demás. Ahora, no era para que regateen y recorten eso y lo reduzcan a un porcentaje. ¿No? Con el mismo criterio que hacen con el recibo de sueldo. Bueno, esta es la principal, ya he tenido varios fallos y he presentado varios recursos, apelando, pidiendo recursos de reconsideración sobre que el índice de crianza está mal interpretado si consideran que tienen que aplicar un porcentaje, pero estas son las principales dificultades que estamos teniendo los abogados y las abogadas cuando planteamos las demandas teniendo en cuenta el valor del índice de crianza. Quiero preguntarle a Débora, justo estábamos hablando, un poco que también como existe esta creatividad del artículo que mencionaba Marianela hace un rato, ¿existe una creatividad de los chabones para evadir completamente sus responsabilidades? Quizás que nos puedas contar algunas de esas cosas que no es para que nos parezcan graciosos, sino para que nos alerten también sobre estos comportamientos que tienen los deudores alimentarios. En principio se tatúan el nombre del hijo acá en el brazo. Claro. Me encanta. Es el primer dato. Tatúame un deudor alimentario. ¿Vos ves ese tatuaje? Corre, negro. Mirá que me iba a tatuar el nombre de mi hija, salí de ahí. No. Suben fotos a sus redes el día del padre. Sí. ¿Cómo reconocer deudor alimentario starter pack? Es esto. Ay, sí, son terribles. Y yo los identifico, están en todos lados. Eso. Están en todos lados porque si 7 de cada 10 hombres no pagan la cuota alimentaria en tiempo y forma, quiere decir que
entre nosotros están. Opa. Ojo. O sea, puede ser tu hermano, tu vecino, porque está el pacto de silencio entre los hombres también. O sea, se habla, todos conocemos una amiga, una hermana, alguien que está luchando por la cuota alimentaria, pero no conocemos a los deudores. Entonces los números no dan. Claro. Para mí son todo yo dudo de todos los hombres que están separados y que dicen, no, porque yo le paso tal cuota. Y yo ya, mi cabeza es, le pasás la cuota porque te demandó, porque si no... Claro, ya tenés ahí... Estoy media chipada, pero ahora, como estoy en pareja ahora, como estoy fuera del mercado, me doy cuenta de que estoy con alguien que es un papá 100%. Y no sé si me enamoré porque es un papá al 100% o porque la vara está... la vara en el subsuelo. Ay, papá 100%, todavía quedan algunos, vieja. Ya una se fija en otras cosas. Cuando sos mamá y estás separada, no te fijas en un hombre más allá. Tiene que trabajar, ¿no? Sí, pero también, si es papá, ¿cuánto se ocupa del hijo y qué es lo que hace por el hijo o la hija? Eso es importantísimo porque, en un rango de entre los 25 y en adelante, que hay varones tipo en el mercado, también empezamos a alertar a las amigas que comienzan a salir quizás con padres, y está buenísimo lo que decís, porque más allá de las acciones judiciales que una puede hacer, también puede haber mayor apertura al diálogo, de que tanto como se comenzó a hablar sobre la violencia de género dentro de nuestros círculos, también hablar abiertamente sobre la violencia económica de los deudores alimentarios. Eso, los amigos, los hermanos, sus comportamientos. Es importante hablar en el asado, en los partidos de los jueves, tienen que hablar. Entre ellos, tienen que preguntarse si si fueron a buscar a los chicos, si se enfermaron, porque los padres no se enteran que los niños están enfermos hasta que la madre le dice. Pues, eso es tremendo. Está re mal, pero yo lo vivo constantemente. El padre, si yo no le digo que la nena tiene fiebre, nunca se entera que tiene fiebre. ¿Cómo banco a la Checha? ¿La tienen a la Checha, la comediante? Sí, es una colega la Checha. La Checha ha hecho más por el pago de cuotas alimentarias que muchos jueces de distintas provincias. Che, me quiero 11-3200-0530, están llegando muchos mensajes. Hay 700 personas conectadas, o sea, tenemos mayor número, creo que sí, no, porque es un tema que resta que nos atraviesa. Nos atraviesa un montón. Hoy todo aporte, acá nos dice, hola, y si sale bien, escribo para preguntarles, por favor, dónde podría ver o escuchar la entrevista que comentaron programas atrás al diputado Beltrán Benedit, al nazi ese. Está en el Grito del Sur, en el Instagram del Grito del Sur, un personaje deleznable. Hola, Yair, entre nosotros, Belén es más bonita que Rosalía, dicen acá, tenés un admirador, Alejandro Usano. Paga la cuota, hay que preguntar. Alejandro, paga la cuota, ojo que es el filtro hoy y siempre. Buen filtro. Lo buscas en el Redam. Bien, me gusta. Redam, ahí tenés la cuota de deudores alimentarios. Yair, Belu, el poeta querido Gaby, la perspectiva de género está ausente en casi todas las instituciones, y ni que hablar de la justicia y los medios hegemónicos. Excelente programa para les pelotudes que dicen que los feminismos se pasaron 3 pueblos. Ojalá así hubiera sido, todavía no nos subimos al tren. Abrazos, se los quiere. Leo de la Matanza, que dice, Belu, sigo esperando el programa con perspectiva histórica de los pueblos originarios. Sí. Estás en deuda, vos sabés que acá están todos atentos. Mario de Mataderos dice, buenas noches, Yair, Belu, Gabriel y equipo del Grito del Sur 1. Voté que Belu es parecida a Rosalía, pero quisiera escucharla cantar despechá o con altura para estar seguro. 2. ¿Qué tema el de hoy? Atrasamos muchos años y con un poder judicial como el actual es mucho más duro aún. Ante discrepancias, generalmente la mujer socialmente es condenada sin tener información correcta, solo por estigmatizar muchos de, comillas, nuestro espacio, se suman a esa estigmatización, al problema judicial, se le suma la batalla cultural. Diego de Corrientes, que la manda a Belu editada como Rosalía, después te lo muestro. Hola, Yair, Belén, Gabriel y a todas las mujeres presentes en la mesa. Grosa Belén trayendo el tema importante, el poder judicial apesta, tenemos que sacarlos a patadas en el toor, solo reafirman la violencia y acrecentan la desigualdad y maltrato hacia las mujeres. Cholita Urbana, que se suma acá también, dice, ¿y qué pasa en este contexto donde nadie tiene
tiene laburo, si los flacos no tienen laburo, no pueden alcanzar a agarpar la cuota alimentaria. Tomen nota, después me responden la que quieran. Osvaldo Ferrer pregunta, ¿quién es Rosalía? Bien. Osvaldo, Google, Rosalía, Google. Por favor, para no quedar mal con... Sí, no quedar mal con tu sobrino después cuando hablen. Acá Matías Valentín dice, lo que también me deja esta entrevista es la importancia de darle un espacio a los oprimidos. Escucho las historias, me identifico con las vulnerabilidades. Viviana Ballesteros, que también manda un beso grande. Pamela dice que es verdad lo de Rosalía y Belén. Tem Decker dice, mi amiga Maru, saludos de Russo, de Mar del Plata. Y bueno, y Ariel, que tampoco sabe quién es Rosalía. Viejo, mucha gente que no sabe quién es Rosalía. Por favor, la próxima hacemos un especial con las tres hablando de Rosalía. Total. Che, pero bueno, quiero que respondan si quieren la pregunta de que llegaba de qué pasa cuando... Hay otra pregunta más. ¿Qué pasa cuando no tienen laburo los progenitores? ¿O con no? Ese criterio los chicos se mueren de hambre. Puedo... Espera, y te sumo una más y me responden las dos. La otra pregunta es, ¿y dónde entra el derecho de los niños y niñas en esta? Porque siempre hablamos de las mujeres y no de los niños. ¿La ley contempla a esas infancias o es simplemente guita? Preguntan. Es un derecho de... Bueno, como decía... Bueno, yo lo dije recién. Sí. Si querés contestar, Maru, primero. Bueno, hay dos cuestiones con la pregunta y también hay jurisprudencia al respecto de eso, pero surge mucho y en el territorio también, porque a veces tenemos público varón, o los abogados nos dicen, bueno, pero si no tiene plata no se le puede sacar, te lo digo así barrialmente, no se le puede sacar nada, o ¿qué hacemos con esos varones? ¿No? Mucha gente preocupada por qué pasa con los varones. Yo me preocuparía más por qué pasa con esa mamá que también está viviendo la misma economía que ese varón, pero con hijos a cargo. Entonces, el foco es ahí, ¿no? O sea, si ese varón está viviendo una mala economía, imagínate esa mamá con los chicos solos. O sea, es peor. Entonces esa es la perspectiva de género, ¿no? Pensar en esa mamá que está sola, con sus hijos, solventando todo. Y después tenemos fallos donde, lo que te comentaba anteriormente, donde dice el juez, mirá, estás en excelentes condiciones, salí a buscar trabajo y se le fija una cuota por el salario mínimo vital y móvil, incluso por el índice de crianza, o se le hace responsable a otros familiares, ¿no? Como vemos, como el tío, que es una discusión, pero bueno, también hay una responsabilidad familiar, ¿no? De los abuelos, tíos, y tenemos reciente jurisprudencia donde se le ha hecho cargo de la cuota alimentaria a la pareja, sin estar casados, a la pareja afín, y tuvo que pagar la cuota alimentaria. Resulta que cuando salen estos fallos, los deudores alimentarios aparecen con la plata, ¿no? O sea, no es una cuestión de plata, sino que es una cuestión de dónde me tocan, ¿no? Me tocan el fútbol, como tenemos un caso que no le dejaban entrar al recital de Sabrosito, era fanático, y de repente apareció la plata, ¿no? O cantantes musicales donde no pagan la cuota alimentaria y resulta que cuando no lo dejan ir a hacer un show, aparece la plata. Entonces, la plata está. La plata está, y si no está, la pueden ir a buscar o se puede contemplar con la familia, y la responsabilidad está igual, ¿no? Para las infancias, porque yo no puedo tomar solamente la palabra del progenitor y la mamá. Claro. No, y hay otra cuestión, esto en esta misma línea de lo que plantea Maru, eso mismo lo tenemos que poder traducir dentro del proceso judicial. Los operadores y las operadoras de justicia, que somos los quienes ejercemos la abogacía, y por otro lado también los jueces. Ese foco que dice Maru, ponerlo ahí, ¿no? Y poder dar alternativas para que se cumpla, ¿no? En esto que decía, existe la posibilidad de iniciar una demanda contra algún parentesco más directo, que en este caso están haciendo lugar a las demandas de los abuelos y abuelas. Por supuesto que si podemos analizar, no termina siendo justo tener que hacer una retención sobre una jubilación, sobre todo por lo dura que es la situación de los jubilados. Social. Exactamente, pero también es cierto que para eso el juez o la jueza tiene que tener una visión también creativa de encontrar la forma de que ese cumplimiento se haga. Ahora, el problema es que cuando desde el Poder Judicial, desde quienes toman las decisiones, no tienen esta mirada que está bien explicando Maru, ¿no? Y ahí es donde tenemos las dificultades. Y por el otro lado, cuando no hay ingresos
no hay ingresos registrados como un recibo de sueldo, también hay movimientos bancarios, también hay tarjetas de crédito, también hay billeteras virtuales, ¿no? Donde podemos pedir los movimientos que hay, porque supuestamente no hay plata, pero cuando pedís que se libre oficio a la billetera virtual, resulta que esa billetera virtual estaba vinculada con un Uber, se ha llegado a dar órdenes judiciales para a Uber, ¿no? Para retener cuotas de alimentos sobre las cuentas que estaban registradas y vinculadas a la cuenta de Uber. ¿Y Uber colabora en esos casos? Sí, debe hacerlo. Es una orden judicial. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Poner el foco en la madre, poner el foco en las infancias y encontrar la manera y ser absolutamente creativos desde la judicatura y también desde quienes ejercemos la profesión, de cuáles son las otras herramientas que tenemos para rastrear primero si realmente esos son los ingresos, ¿no? Porque esa persona a veces pasa que no tiene ingresos o que no tiene ingresos registrados, pero que tiene un buen nivel de vida que no figura en ningún lado. Maneja auto de lujo. Exactamente, tiene un buen televisor, tiene reformas en la casa, a nombre de la actual pareja. Bueno, por eso es que se le hace la retención en este fallo que comentaba Maru sobre y se le fija la cuota alimentaria a la pareja. Y porque probablemente de la prueba del juicio termina resultando que está todo a nombre de la actual pareja. Claro. Y eso es una forma también de evadir las responsabilidades frente a las cuotas de alimentos. Sí, totalmente. Che, quedan muchos mensajes por fuera, no vamos a llegar a leerlo a todos. Quiero leer dos más. Verónica de la Lucila, que dice: hola, los escucho y me informo un montón. Verónica desde Vicente López. Y Claudia Ricé, que dice: hola, grito, qué complejo el tema de hoy. Si pueden, la mayoría de los padres no se hacen cargo. También están los que pasan una cuota sin problemas porque les sobra, pero no se involucran en ninguna otra cosa. Bueno, y también un montón de mensajes. Quiero agradecerle a todos, quiero agradecerle a las 3 chicas que se vinieron a contarnos hoy. Tenemos el regalito. Sí, pero te iba a decir, no nos vamos con, bueno, no se va la Belu con las manos vacías porque tenemos todo el merchandising contra los deudores alimentarios. Me encanta. A ver, mostrá qué tenemos. Tenemos uno para la cervecita, después de cuidar todo el día el Fernet a la criatura, lágrimas de deudor alimentario, me encanta. Hermoso. Me encanta para regalar, capaz que a tu amigo deudor alimentario. No. A tu hermano, tu vecino. A tu hermano, tu vecino, y el pañuelo que nos trajo Maru, que dice el incumplimiento de la cuota, que dice alimentaria es violencia. Che, así que está buenísimo. Quiero agradecerle a las 3, quiero pedirles si tienen redes sociales o página de contacto. Vos, Débora, mencionabas la página de Monomarentales Argentina. Me gustaría si las 3 pudieran recomendar, alguna vía de contacto con ustedes o alguna vía de contacto para alguna persona que necesita resolver alguna inquietud al respecto de este tema tan sensible. Sí, en principio en Instagram es Monomarentales Argentina, de ahí te vamos a llevar a la página. Y lo más importante es que ahora necesitamos donaciones a nuestra cuenta bancaria, que el alias es Monomarentales AR. Bien, Monomarentales AR. Sí, igual ahí en el Instagram también lo pueden encontrar. En Instagram lo pueden encontrar, hicimos videos, subimos placas. Bien, Monomarentales Argentina en el Instagram, y ahí si quieren y pueden colaborar con la organización. Y mi página personal para chistes sobre deudores alimentarios. Me encanta. Listo. Contate uno. ¿Qué le dice un deudor alimentario a otro? Es @Debbie Magallanes. Espera. El mejor tema me lo dejaste para los últimos momentos. Unos buenos memes. ¿Vos tenés un stand-up de deudores alimentarios? No de deudores alimentarios, si hablo de la cuota alimentaria, como que yo la exijo, no por una cuestión de necesidad, sino porque es un derecho de mi hija, y ahí explico, hago como una bajada de línea que 7 cada 10 hombres no pagan la cuota alimentaria, y después termino diciendo: chicos, quiero la plata. Necesito aplicarme ácido hialurónico, acá se me está cayendo todo, se cae todo menos el patriarcado, y empiezo como es el principio de mi show. Bueno, hermoso. ¿Cómo te buscan, Débora Magallanes? Debbie Magallanes. Debbie Magallanes, si quieren ver un poco de humor con este tema, porque si no lo tomamos con una sonrisa, por lo menos le ponemos más onda. Marianela, ¿alguna red para seguirte? ¿Algún lugar para contactarte? Lo voy a leer porque señora no se acuerda. M. Flores Díaz. M. Flores Díaz con Z.
Maru.abogada en Instagram y también estoy en TikTok, así que me buscan. Excelente, abogada y TikToker. Hoy trajimos gente polifacética total, ¿eh? Soy bastante vergonzosa con las redes, pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando, yo la estoy viendo. Va. Todos somos vergonzosos hasta que empezamos a hacer TikTok. Maru, ¿alguna referencia para contactarte con vos o si no con las redes de la Dirección de Equidad de Género de la Cámara de Diputados? Sí, Maru Breart es mis redes, pero nada, chiquitito, antes de no quería dejar de decir que en 2015 con Cristina fuimos el mejor país para ser madre en América Latina. Mira. Y el número 36 de 176 países para ser madre. O sea, con Cristina las maternidades tuvieron derechos y fue el mejor país para ser madre. Tuvimos asignación por embarazo. O sea, es un dato de un informe internacional que mira cómo viven las infancias en los países, y Argentina fue el primero en Latinoamérica, ¿no? El mejor para ser madre. Y después, por otro lado, como estamos acá en la Radio de las Madres, traer una frase de Eve que invitaba a socializar la maternidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestra lucha, ¿no? Dejar lo individual y pasar a la lucha colectiva, ¿no? Esta lucha por maternidades dignas, infancias con derecho. Entonces, tomar esto que decía Eve de socializar la maternidad, que no son nuestros propios hijos, sino que trabajar por los hijos de todas, y también porque nosotras somos hijas, ¿no? Entonces, creo que ese concepto me parece muy importante, no solamente para el feminismo, sino también para toda la sociedad. Qué mejor que cerrar esta entrevista con una referencia a Eve de Bonafini, la madre number one, discúlpenme todos, pero la madre number one de este pueblo. Quiero agradecerle a Maru Breart, trabajadora social, perito, directora de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a Marianela Flores Díaz, abogada, maestrando en Derecho y Economía y especializada en procesos de violencia familiar, y a Débora Magallanes, que es integrante militante de la organización Monomarentales Argentina y, hasta donde nos acabamos de enterar, estandapera del tema también. Muchas gracias a estas tres mujeres tan interesantes por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a una breve tanda y cuando volvamos tenemos poesía y falopita en iguales cantidades. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Daniel Tonietti está en AM530. Fue ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro a nivel nacional, también fue canciller, es ingeniero agrónomo y conoce como pocos también al peronismo. Vamos a saludar al ingeniero Felipe Solá. Obedecer inmediatamente una orden en contra de argentinos que a los que se les asignaba bastante poder, como eran los productores agropecuarios, indica hasta qué punto Milei ya no trabaja para los sojeros argentinos como se podría haber pensado. Milei trabaja para los sojeros norteamericanos. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien,
Un encuentro catártico a mitad de la semana. Suena este falso laúd, que ya sabemos que no es un laúd, pero yo me lo figuro como un angelito bajando en una nube, vertebrando algunas notas en su laúd. Y el aire es todo del señor Gabriel Reches, mal llamado Gabriel Reges, que hoy nos trajo un invitado muy especial. Sí, es que porque el aire no es solo de uno, hay que compartir el aire. No escucha, vení. No escucha, bueno, Borges hizo vamos cosas. Vamos a cambiar, vamos a hacer unas desprolijidades. Borges hizo cosas mira, gigantes. ¿cómo te mira Vicky Nardone? Te quiere comer. Wolfgang Amadeus Mozart hizo grandes cosas sin escuchar. No, ese era Beethoven, pero todo bien. Beethoven también. Wolfgang Amadeus Mozart escuchaba, por suerte. Me parece que sí. Mira cómo prueba Vicky. A vivo. Esto es radio en vivo. Gracias. Está bien. Bueno, presénteme, Reche, que esto es radio en vivo. Esto es radio verdad. Dígame, ¿con quién estamos hoy? ¿A quién invitó? ¿Soy capaz de tirar el café con el cable? No. Bueno. Una vez que logré que me dieran un café. Quien está a mi lado, para quienes no lo ven, es un varón con barba. Ahora vamos a escuchar la voz que tiene, muy pronto tiene voz de varón con barba. Se llama Juan García, Juan Fernando García. Nació en Necochea hace bastantes años, no vamos a decir cuántos. Opa. Soy más joven que vos. Pero no tanto. No tanto. Y desde que lo conozco, no paró de publicar. Publicó primero un libro que se llamó La Arenita, y medio desordenadamente, voy a decir, varios libros que publicaste, Juan, ¿no? Todo, Ramos Generales, Morón, que es un libro sobre su perro, que se llamaba Morón, ¿no? Sobre Carapachay, frente al bosque de pinos o frente a un bosque de pinos, ¿cómo es? Frente al bosque de pinos. Frente al bosque de pinos, Charo. Y Juana, bueno, lo que tiene, yo le decía antes a Belén y a Jair, que cada vez que te encontrás leyendo un libro de Juan, decís, este es el mejor libro de Juan. Sí. Porque en todos hay como una voz que ya parece afianzada, como inclaudicable, y yo te diría que desde el principio tiene, aún en su primer libro, como la capacidad, Juan, con sus poemas de combinar reflexión, contemplación, emoción, y tomando a la poesía como un acontecimiento vital, pero que se verifica en el lenguaje, ¿no? Es decir, un poeta lírico contemporáneo. ¡Qué presentación, si me Juan! Te mataron, al mismo tiempo que te engrandecieron, te mataron, porque qué yugo cargar con esa presentación. No, porque viste que hay, a veces, viste, tenemos una manía que yo la celebro un montón, que es de todo el tiempo dividir al mundo en dos. Sí, somos gente maniquea y binaria. Hace falta dividir al mundo. Lo bueno y lo malo. Hay buenos y malos. Basta de relativismo. Hay buenos y malos. A mí me gustan blancos, negros, grises. Blancos, negros, sí. Algún gris puede haber, pero... Una de las formas de dividir a la poesía en dos, hoy, es poner de un lado la poesía lírica, ¿sí? Y del otro lado una poesía como más anclada en la materialidad, objetivista, etcétera. Pero hay a veces como cierta falla de origen en esa división del mundo de la poesía, que es decir, lírica es ayer y materialismo, objetivismo es hoy. ¿Se entiende? Y eso es una gran equivocación, porque estamos confundiendo a veces lo último con lo nuevo, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Se puede ser profundamente nuevo escribiendo poemas líricos, y creo que hay algo de eso que representa, por lo menos para mí como lector, la poesía o los poemas, porque vaya a saber uno qué cuernos es la poesía, los poemas de Juan García. Además, Juan vive como intensamente la gestión cultural, la docencia de poesía.
todas cosas a las que les está yendo muy bien en estos últimos años, sobre todo desde que asumió Javier Milei. Sobre todo económicamente, ¿no? Un rédito. Se está haciendo rico. Traders y poetas son los grandes ganadores de la narcocapitalismo. Así que mi primera pregunta es, ¿la estás levantando en pala, Juan? Sí. Hola, Gabriel Riches. ¿Cómo andás? Estoy levantando con pala. Bueno, dos actividades que hay que remarla bastante. Sobre todo la gestión cultural es como, bueno, en mi caso, que he trabajado en gestiones anteriores, por supuesto que es un lugar vedado en este momento. No me parece que hay que... Digo, no tengo nada para ofrecer a esta administración, digamos, ni de mi experiencia, ni de mis saberes, no sé, las cosas. O sea, no podemos poner en alguna plataforma de tradear tus poemas, ponele, sí, puede ser. Un meme coin con los poemas de Juan García. Pero aún así podríamos decir que Juan se las arregla, ¿no? Uh-huh. Te las arreglás para seguir trabajando por la poesía, para seguir ocupando como lugares de gestión, uh-huh, en donde te dedicas a tratar de, yo no diría divulgar porque me parece un verbo horrible para esto, pero de transmitir poesía, ¿no? Sí, la difusión también, digo, la poesía es esencialmente, digo, una reunión de voces que uno sabe que hay otros que vinieron antes, otros que siguen escribiendo. A mí me gusta cruzar esos mundos porque primero vivo en una ciudad que está plagada de gente que escribe, doy clases en una universidad, en una carrera de escritura. Por lo tanto, tengo ahí la tarea también de hacer conocer mundos, por decirlo de alguna manera, de nuevos, viejos poetas, mayores, más grandes que yo, más jóvenes. Y eso, bueno, en este momento la universidad es ese espacio privilegiado, la Universidad Nacional de las Artes, que hoy cumple 11 años. Mira. Sí, 11 años de ser universidad, de haber pasado de ser el IUNA a ser una. Bueno, para mí es un espacio privilegiado eso, poder hacer un ciclo de poesía ahí, poder como eso, hacer convivir voces. Los que venimos de casas donde no se escribía poesía ni se leía poesía, digo, de alguna manera nos cultivamos, si esa palabra se puede usar, digo, nos cultivamos, aprendimos de escuchar a otros, de ir a un ciclo. Digamos, Buenos Aires es una ciudad absolutamente viva en ese sentido. ¿Sos primera generación de poetas en tu familia? Sí. Creo que mi papá tenía como un viso ahí poético, pero bueno, no lo supo por ahí. Y vos decías recién, esta ciudad está plagada, tomando la poesía como una plaga. Sí. ¿Cómo recibieron tu madre y tu padre como esa enfermedad que acogiste? Qué sé yo, no entendían mucho. Digo, mis viejos vivían a 600 kilómetros, estuvieron en presentaciones, tenían mis libros, pero creo que no entendían muy bien ahí como... Y sin embargo, digo, veían que la poesía me había abierto un montón de otras posibilidades, viajar, por ejemplo, a partir de una beca, no sé, eso, algo que no podía haber hecho de otra manera. La poesía me abrió eso, pero creo que muchos no sabían. ¿Y cómo llegaste a la poesía por primera vez? La adolescencia, algo que evidentemente yo buscaba como expresarme de alguna manera, es eso principalmente. Y en la adolescencia encontré la lectura, como en la primera infancia, siempre los docentes ahí. Yo tuve profesoras de literatura en Necochea que fueron geniales, que las puertas que me abrieron. Las puertas, las bibliotecas populares, digo, los ¿Qué lugares. ¿Qué recordás de una obra que recuerdas de tu infancia o de la primera adolescencia? Bueno, yo creo que en mi primera adolescencia, yo creo que el mazazo más grande me lo da Borges. Eso, a un chico de 15 años que descubre algo que entiende en un universo bastante abstracto, pero digo, la poesía, eso, para mí eso es una marca de los 15 años, que es como un poco la decisión de por acá. No tenía ni idea, escribía unos poemas malísimos, digo, pero eso, como había algo que a mí que me llevaba a escribir en forma de poema, y tenía profesoras que me alimentaban eso, me alcanzaban otros libros, me decían qué leer. Tenía una profesora que me decía,
¿Vos querés escribir con rima? Lee Lugones. Y vos a los 14 años decís, Lugones, pero qué vieja chote, ¿no? Y había algo del laburo perfecto con la métrica. Si querés, andá por ahí. Estaba bien el consejo. Pero ir a las bases, ¿no? Claro. Lugones es el que escribió Arde la pampa entre cardales. Ponele. Me da ese verso. Es el comienzo de un poema de Juan que se llama Necochea, ¿no? Arde la pampa entre cardales. Podríamos decir que hay algo de lo necocheense que se verifica en como cierto estado de contemplación respecto de la naturaleza. Sí, el paisaje, yo digo que el mar es como una especie de ADN mío, me constituye ese paisaje, esos vientos, creo que sí, y que atraviesa mi poesía, porque es mi memoria familiar, mi memoria de infancia. Y que siguen estando cuando escribís en Cava. Total, sí, ¿no? Sí. Después tengo otro anclaje que es el paisaje del río, más agua, digamos, es como el agua, creo, sí. Bueno, ¿y qué nos querés leer? Necochea. Necochea, vamos con Necochea. Viajemos. Viajamos, bueno, son unos poemas breves, pero voy a empezar por este que cita Gabriel. ¿Qué es del libro? Del libro Frente al bosque de pinos, editado por Patronus, un sello independiente. Que es uno de los últimos que sacaste, ¿no? Sí, anteúltimo, sí. 2021. Patronus, un sello, como dice Juan, independiente, que aparte equilibra de una manera fabulosa poetas como Juan, que ya tienen un recorrido importantísimo, con un lugar alucinante que le da a poetas que publican su primer libro. Absolutamente. Bueno, Necochea. Arde la pampa entre cardales, incendio en tus ojos y tu mirada estalla. Pinta una estela de grises y rosados como nunca vimos en tamaña tela, y el rojo furioso que anula o funde los naranjas, sangra, salva esta tarde plomiza. Estoy parado frente al bosque de pinos como tantas y tantas veces en mi vida. ¿Sienten lo fragante? El deseo escondido en la pinocha es el tapiz de mi infancia. Un poco más allá, un poco más adentro, alguien murmura mi nombre. Si conocen Necochea, hay un gran bosque de pinos. Es el Parque Miguel Lilio. Miguel Lilio. Me encanta. ¿Por qué no te lees algo más de ahí? Sí, bueno, voy a traer otro Necochea que es una foto familiar. Quiero seguir viajando. Porque vieron, hay un alemán que dijo la patria es la infancia. Sí. ¿No? Y hay algo de eso que acá se verifica. Álbum. Mira 3 o 4 fotos, cree reconocer un rostro, un gesto familiar, pero se equivoca. No es ni su padre ni su tío de ojos claros, tampoco es la tía Rosa, la del batón oscuro. Una fila de parientes lejanos, sin guerras europeas, sin exilios forzados, sin más memoria que la del campo pampeano, donde la anécdota se desvanece en tantas muertes, tantas amarguras. Por eso, ancla el mito en un paisaje y la quinta foto es reveladora. Esto es Necochea, dice, una rambla, una ola rompiendo el horizonte, unos ojos parecidos a los de su padre. Bien. Ahora tengo ganas de conocer Necochea. Sí, no conozco Necochea, la pucha, quedo fuera de... Salí del termo, Jair. No, es que más allá de ganas de necocer con Echea, hay algo que oxigena, ¿no? Cuando escuchamos poemas escritos desde un lugar de enunciación distinto a la cafetería neoyorquina. Palermo, sí, también, ¿no? Diciendo aquí estoy, que está todo bien, pero necesitamos también de este otro mundo. Tenés un montón de poemas sobre el padre también, ¿no? Sí, tengo un libro dedicado. Voy a seguir mostrando, aprovechando esta posibilidad, voy a mostrar. Charo. Este es Charo. Este es mi padre. Tu último libro. ¿Ah, sí? Sí, esa es una foto de mi papá. Mi papá falleció hace 10 años y yo empecé a escribir. Él tuvo una enfermedad muy larga, estuvo enfermo muchos años, voy a decir. Y entonces yo
los meses antes de que él falleciera, ya estaba grave, y yo empecé a escribir lo que es este libro, que es un homenaje a él, ¿no? Como Charo es el sobrenombre, se llama Juan como yo. Porque desconcierta, ¿no? Porque parece un nombre de mujer. Claro, Charo es Rosario en general. Charo, sí. Yo tenía una amiguita en la infancia, le decían Charo. Bueno, le decían Charito cuando era chico porque era muy flaco. El Charito es el hijo del ñandú, del avestruz, sería del avestruz. Mira vos. Y entonces le dicen Charito, ¿no? Por las patas flacas. Mirá. Mi papá a los 15 años fue a trabajar al puerto con su padre y le ponían sobrenombres a todos. Sí. Y él quedó Charo para toda su vida. Siempre se encontraba con alguien de más o menos, de su edad, y le decía Charo. Bueno, era Juan como yo. Así que lo voy a traer. Dale. Lo voy a traer con una anécdota, pero que se cuenta en el poema. El saco azul que heredé de Charo resulta ideal para esta primavera. Me lo pruebo por primera vez después de ese fin de diciembre en que, recién muerto, mi madre desbordada repartía las prendas. Te queda pintado, me hubieras dicho, y sin dudarlo decidirías que era para mí. Pero no llegamos a esa transacción que siempre hablaba de tu generosidad, de tu desinterés por esas cosas nimias. Luzco el blazer con la clara intención de subrayar su carácter. Tu saco azul de 2 botones es una herencia razonable para un trabajador portuario. Cuando me resuelvo a tomar la calle, meto en el bolsillo la mano con la llave. Un papelito con tu letra inconfundible, la dirección exacta de la fiesta de nuestro casamiento para el que te habías comprado este precioso saco. El tesoro de los trabajadores. Estoy pensando como la herencia que uno piensa como en la herencia, algo que un montón de plata van a dejar mis viejos. No, me dejó un saco, una campera. Un saco, eso. Como... Y cierta ética, digamos. Bueno, pero bueno, que no es poco. Y suficiente espalda como para escribir un poema sobre tu viejo, que tampoco es poco. Sí. Me emociona mucho ese poema. Me encanta a mí. Bueno, era todo verdad eso. Me hizo pensar en mi papá incluso. Sí. Ajá. Che, mira, meto un bocado, escribe Leo de la Matanza. Lugones escribió, 2 puntos. Al promediar, la tarde de aquel día, fue una vaga congoja por dejarte, lo que me hizo saber que te quería. Eso lo leí a los 13 años y nunca lo olvidé. Claro. Gracias Gaby, gracias Juan por la belleza que inquieta, y también Acaricia les manda Leo desde acá. Bueno, hay varios mensajes, bueno, pero quería sumar ese aporte. Me gustó ese aporte. Sí, al promediar la tarde de aquel día, que es lo que se llama un endecasílabo, al promediar la tarde de aquel día, voy a contarles una buena historia con la que dice Charly García en Peperina, o Me gusta estar al lado del camino, Fito Páez, digo, distintos... ¿Te gusta Fito? Siempre, ¿sabés qué? ¿Te gusta Fito, Juan? Sí. Acá. Sí, pues, digo, generacionalmente me gusta el Fito hasta un determinado momento, digo, después un disco más de después del amor, y muy escuchado los primeros discos. Reche, no condiciona la respuesta de nuestros invitados. Acá Reche es uno de los principales promotores de que lo traigamos a Fito. Algún día estará Fito también. A mí me gusta mucho Fito Páez hasta el momento previo al que graba su primer disco. Bien. Es con la nueva trova, ¿no? Con la trova rosarina. Javier de Villa María dice, ¿sabés el poema de Lugones que decía: yo tenía un hijo, rimaba sin gana, le enseñaba poesía, él inventó la picana? Muy bueno. Los Lugones es todo un tema. Está abierto a la creatividad, el aporte poético. Y acá también, bueno, Teresa de Parque Patricio, mucho mensaje que... Pero bueno, nombrás a Lugones y pasa esto, digamos. Alguien puede hablar de Lugones más facho, por supuesto, ¿no? Teresa de Parque Patricio. Lugones tiene un cuento en el que hay un señor que va a un jardín y ve como alguien riega unas flores negras y se acerca y las flores están llorando. O sea, ojo, Lugones hizo de todo, todo lo malo y todo lo bueno. Ojo con simplificar personajes complejos. Es el balance de este programa. Hicimos un especial de Sarmiento en el que, y después, una semana después, escribimos sobre los plátanos. Y una semana después escribimos Peste sobre los plátanos. Y una semana después fuimos a reivindicar al Chacho Peñalosa, que Sarmiento le manda a cortar la cabeza, ponerle una pica, sacarle las orejas y llevarla a su despacho en San Juan. Bueno, léenos algo más, que la gente está manija, Juan, por favor. Leo otro de Charo, no sé, puedo. Me voy a ir al río un poco. Dale. Me voy a ir al Delta. Es muy difícil estar en un paisaje como el del Delta, tan cerca además y tan
tan precioso y tan único y no escribir, digamos. Así que yo escribí un montón y siempre vuelven. Y tan de poetas argentinas y argentinos, ¿no? Lugones se suicidó en el Delta. Y Sarmiento vivió en el Delta, y Rodolfo Walsh en el Delta. Bueno, este libro se llama Sobre el Carapachay. Y hay algo de inspiración, hay dos inspiraciones de este libro, además del paisaje. Es un texto de Marco Sastre, del Tempe argentino, que es un escritor de la generación de Sarmiento, y luego un libro de Sarmiento que se llama El Carapachay, que era una forma general que le nombraban al Delta o por el arroyón que lo cruzaba. Pero claro, ese libro es impresionante y le debe mucho a este Sobre el Carapachay y Sarmiento. Bueno, voy a leer de acá. Perdón. Dale. Por los caminos que la noche entrega, en esos brillos lejanos de relámpagos, los tiempos tristes, los deseos diurnos, todo disuelto en esas brumas que a tiempo digo no son certezas, mas el relato inquieto en lo evocado quiere ver brumas en mañanas ciertas. Así es el río, así sus relativas transparencias, pero hay quien enhebra sonidos y raíces y tiende a establecer su próxima morada entre esos árboles de estirpe vieja, a ritmo cadencioso bordando un surco, mientras el remo insiste en avanzar, radiante, cuando es de agosto la luz en la mirada. Ay, no, qué bello. Gracias. Eleginos uno para cerrar. Y bueno, voy a hacer uno inédito, ya que traje. Pero antes porque bien, después te vamos a despedir. Sí. Yo quiero conseguir Charo, yo quiero conseguir tus últimos libros, porque los otros los tenés solo vos, seguramente. Es verdad, sí. Frente al Bosque de Pinos, página de Patronus. Charo es, yo diría, página de Salta al Pez, un sello muy cercano a Gaby y a mí, pero que no está en stock. No hay en stock. Hay que esperar un poco a que los amigos de Patronus me saquen una obra reunida que estamos trabajando, que será... son todos los libros en uno. Pero bueno, es un momento complicado para editar, el precio del papel. Nada que no sea. Viejo, si el mercado lo demanda, estaría vendiendo como... Lo dijo Berti. Sí, claro, como criptomonedas Libra. No compran lanchas, no sé qué cosa dicen, ¿no? Es como... Pero si te quieres comprar la segunda lancha, capaz que te reunís toda la obra. Es como... Bueno, voy a leer un poema que está inspirado también en el paisaje del Delta, en unos sonidos del Delta. A lo lejos, ese canto lastimero, que es más parecido a una queja, llama a mi corazón y ahí dirijo atentos, ojo y oído, pero no distingo tan siquiera la enramada de donde proviene. Como un diario de lo inefable podría agrupar, como una antología bizarra, descripciones de sonidos de ciertas aves que rara vez podemos identificar. Mágica tarea la del ornitólogo, que paso a paso, cautelosamente registra llamadas, cantos y alarmas, y sabe qué hermosa y fina línea separa lo que alegra el corazón de lo que lo inquieta. Bueno, Juan, te agradecemos mucho. Vieron que las palabras y la poesía nos permiten, y la radio, ir hacia otros lugares, hacia otros mundos distintos a los que habitamos. Pero no cualquier radio, no cualquier palabra, y no cualquier poema, y no cualquier poeta. Así que gracias, Juan, por compartir esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Estoy por supuesto, muy orgulloso de estar en esta radio esta noche, así que gracias. Perdón, con una pequeña anécdota nos vamos. Dale. ¿La cuento? Sí, contala. Juan, su primer trabajo como periodista cultural. Uh-huh. Bueno, voy a contar esa anécdota. Debe ser el año 93-94. Yo vivía en La Plata y la primera reseña que escribí es en el Diario de las Madres, una reseña sobre la antología que ellas publicaban del taller de poesía, de escritura de poesía que hacían con Leopoldo Brizuela. Así que en este mensaje, mi homenaje a Leopoldo Brizuela, un gran escritor, a todas las madres. En ese libro hay poemas de Eve y de muchas madres, una antología preciosa que hacían en el taller, así que ese es mi recuerdo también y mi beso al cielo. Pasó Juan Fernando García por Y si sale bien, obvio que en la radio de las madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
a las madres. Las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM 530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM 530, donde hay que estar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Vamos a la calle a ver, se nota de queroseno. Ahora nadie dice nada, el silencio se lo va a comer. La calle está que arde en este infierno, se te queman los pies. Está todo entero, no rompimos nada en la tanda y no es poco. Vicky Nardone respira aliviada. Hicimos una encuesta, A ver. Belén del Huerto. Sí, quiero saber. ¿Se parece a Rosalía? Esperá, mirá lo que es igual, boluda. Pará. Ella. Dejate de hinchar. Yo miro la cámara. Es Rosalía. Perdón. Sacate los lentes. La doble, por favor. Nardone, Belén del Huerto, ¿se parece a Rosalía? 100%. Dimare, Belén del Huerto, ¿se parece a Rosalía? No. No, sea malo. Bueno, sí. Ajá, ¿Reches? Sospechoso. Nuestra audiencia dice 78% sí, por supuesto que sí, es igual a Rosalía. Mirá, es tu prima, anda a reclamar algo. Necesito. Rosita, venía al programa, Rosy, venía al programa, venía a buscar a tu prima. Yo la adoro. Bueno, hoy vamos a hablar de Rosalía, del Huerto. Contame un poco qué trajiste en Falopita de Redes, el segmento que estamos esperando todos a esta hora de la noche.
Bueno, traje mi devoción por esta mujer, porque yo la quiero, es mi alma, aunque ella no me conozca nunca, o quizá nos conozcamos en algún momento, nadie sabe. Pero Rosalía va a sacar su cuarto disco, que se llama Lux, que lo estuvo anunciando, creo que el lunes. El lunes. Hizo un vivo de TikTok. Su primer disco es Los Ángeles, su segundo disco es El Mal Querer, que es su tesis de ella se recibió de música, no sé cómo es su título, pero es su tesis El Mal Querer, un discazo, y su tercer disco es Motomami. Su cuarto disco va a ser Lux. En cada uno de esos discos fue implementando un alma, ¿no? Mucho más en El Mal Querer, que es en el 2018, que tiene temas como Bagdad, que tiene Pienso en tu mirada. Bueno, les recomiendo que si no lo escucharon, lo escuchen y lo vayan escuchando como la propuesta estética que hace Rosalía en El Mal Querer. En Motomami ella se vira en otra cosa, ¿no? Va buscando otros sonidos, se enamora mucho del sonido japonés, del sonido de una nueva era. Y en Lux... Algunos la tildan de traidora, ¿no? Como a Piazzolla acá. Ay, pero por favor. Pero viste, pasó eso pero pasa en el público eso tradicional español. Exacto, pasó. porque en El Mal Querer tiene mucha referencia a la música española, especialmente a la música catalana. Ella es catalana, habla en catalán. Y en Motomami va hacia un sonido más universal. Cualquiera que escuche Motomami dice, esto no tiene nada que ver con El Mal Querer, pero creo que la propuesta estética también era un poco eso, ser más trash, estar más conectada con lo universal, más conectada con esos sonidos que son sintéticos, que también tienen una búsqueda estética, sobre todo que tienen la representación de un tiempo. Y eso es lo que a mí más me conmueve de la obra musical de Rosalía. Y en Lux... está en una ella. Lux, al parecer va a ser una obra bastante, por lo menos con muchas referencias estéticas al cristianismo. Estás como vos del huerto, yo que fue desde que murió Francisco voy a Luján. No, bueno. Belén pasó de tener un pañuelo naranja tatuado en el cuello a pedir reunificación de la Iglesia y el Estado. Por favor, en estos momentos. Pero bueno, en Lux la propuesta estética es más cercana al cristianismo, más cercana a las obras más gospel. Se conocen algunos de los tracks que van a ver en Lux. Uno de ellos va a cantar Björk. Está buenísimo. Puede hacer colaboraciones con otros músicos más del tono, si se quiere, rapero. Después va a tener una colaboración con un coro de niños de la iglesia de Montserrat en España. Bueno, va a tener una propuesta más litúrgica, si se quiere. Y creo que también viene en pos de un tiempo que está en la búsqueda espiritual de algo más, ¿no? Que es lo que también vemos no digo que todas las juventudes se estén acercando a la iglesia, pero sí que hay un nuevo movimiento con Francisco o post muerte de Francisco que también comienza a buscar esa espiritualidad. Además de todo eso, va a tener un disco físico, Lux. Vieja escuela, volver al analógico, a la propuesta del objeto, y también va a tener canciones que van a estar solamente en el disco físico y que no van a estar online. Qué difícil reproducir un disco físico, yo claro. No tengo en dónde pasar. ¿Sabés que todavía conservo un viejo radiograbador? Solamente porque todavía conservo una vieja colección de CDs, solamente porque algún día le voy a decir a mi hija: sentate, mi amor, vamos a escuchar música como escuchaba yo en mi juventud, y a obligarla a escuchar Octubre de pe a pa. Sí, pero la banda no se va a llamar Las Fuerzas del Cielo, ¿no? No se van a llamar Las Fuerzas del Cielo son anticlericales. Exactamente, y también en que hay mucha búsqueda de salir un poco del mundo digital. Creo que también por eso el mundo analógico viene a presentarse como eso, una propuesta no solamente para la reproducción de la música, sino como una propuesta estética y tener más objetos, ¿no? Poder
hacer más tangible la música en esa búsqueda. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que fue la presentación de Lux en el Callao en Madrid. A ver. Bueno, comienza a hacer como un vivo Rosalía y ella está como en otro espacio y convoca a todos al Callao, ahí como no conozco mucho Madrid, pero bueno, es un lugar en Madrid, y ella va a llegar tarde a la presentación de su disco y empieza a correr vestida de blanco, entra al lugar, bueno, se anuncia, va haciendo el conteo y ahí muestra la tapa del disco, que es Lux. Hay muchísimos memes tipo españoles que dicen como un montón de maricones y Rosalía ahí, porque Rosalía es un ícono para las mujeres y gays de este mundo, especialmente quienes de habla hispana, ¿no? Y sobre todo porque su música se convirtió en casi en un rito. Ella sabe manejar muy bien las redes sociales y decidió interrumpir eso con un vivo de TikTok en donde ella está fumando, andando en auto, hablando, está escuchando, creo que no sé si Mozart o alguna especie de música clásica mientras va teniendo interacción con su audiencia. Pero ahora filtraron algunos de los tracks. Es un bajón porque estaban preparando todo para el lanzamiento del 7 de noviembre y ya hay muchas especulaciones. En una de esas especulaciones que hay, por ejemplo, ella publicó una foto donde está leyendo una partitura y después publicó la partitura. Eso no es una filtración, no, eso obvio, es una campaña de marketing. Exactamente, pero los propios fans comenzaron a tomar esa partitura y empezaron a detectar cuál era el tema. Me encantó eso. Y me parece también, otra vez, no es por... Capaz que sí, estoy medio santificándola, pero bueno, hay una propuesta de búsqueda de hacer palpable la música, ¿no? Y hacerla propia de otros. Así que quienes somos fans de Rosalía, yo estoy esperando mucho el disco, porque comienza tipo una nueva era. Yo no sé si ustedes conocen la trama de Taylor Swift y sus eras. Poco. Muy poco. Bueno, son los distintos... Acá hay gente que no sabía quién es Rosalía, okay. Belén. Arranquemos de esa base, viejo. Los libros de historia se van a escribir así. Era el año 2200 antes de Taylor Swift. Sí. Exacto. ¿No? Antes de Taylor, después de Taylor. Acá, mirá, Matías Valentín Méndez dice, había un programa después de Dolina en AM750 donde usaban una cortina de ella, aunque es de noche. Un temazo, sugiere ese. Acá, bueno, muchos pidiendo escuchar el nuevo disco también. Bueno, es el 7 de noviembre. Yo les digo igual que sigan bastante las redes porque hay muchas referencias sobre cómo pueden ser los nuevos tracks, pero yo creo que va a ser un éxito. Y les traje un temita para escuchar que a mí es uno de los temas que más me gusta del Mal Querer y que la fui a ver en el Movistar Arena en el 2022 y este tema me sigue conmoviendo como siempre. Pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa por levantarte el cabello, y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna quieras mirarlo, hasta del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, me da miedo cuando sale sonriendo pa' la calle. Te sale, me da miedo cuando sale sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Tan bonita que amenaza, cuando cae me da miedo, tan fría como la nieve cuando cae desde el cielo. Cuando sale por la puerta,
agarro fuerte. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. 10 minutos para las 24 horas, pasó la falopita de redes y hoy es miércoles de falopita, Sí. de Rosalía y de leche. ¿Cómo? Claramente. ¿Cómo vio? Leche, miércoles de un poquito de falopa, un poquito de leche. Ustedes saben, ¿conoce usted la empresa Lácteos Vidal, Gabriel Reches? No tengo nada que ver. ¿Usted tiene algún familiar que está en la Sociedad Anónima Lácteo Vidal? No lo hice, no lo volveré a hacer. Qué gana de tener un... Acá en la repartición de suerte, la verdad, yo no me quejo, ¿no? De mi suerte, porque la verdad podríamos haber nacido en una casilla en Bangladesh, pero, y por suerte nacimos en el mejor país del mundo, pero qué lindo tener una amiga como Alejandra Bada Vázquez, ¿sí? ¿Quién es, Che? Alejandra Bada Vázquez casualmente es una empresaria muy... Perdón, ¿cómo dijiste? Alejandra Evada Vázquez. Bueno, podría ser, está afilado, Reche, el tipo del lenguaje. Tenía la mala suerte de alquilar avioneta, ¿no? Y uno no pregunta cuando está alquilando. Che, te alquilo la avioneta, listo, usala, negro. ¿Cuánto sale, Neri? No, ¿cuánto sale? Me pagás, CBU, pim, pim, pim. No lo declaro, obviamente, porque soy Alejandra Bada Vázquez y no voy a declarar absolutamente nada. Pero vos sabés que tiene la mala leche. Cuenc. Que ¿Cómo están los chistes? se le cayó la avioneta en Entre Ríos. No. Transportes El Nacional se llamaba la empresa porque Lácteos Vidal, además de lácteo, bueno, amplificó la oferta de servicio. No solamente había tambos y... No solamente se dedicaba a ordeñar la ubre de la vaca, sino que se metió en el negocio de los aviones. ¿Vos podés creer que cayó con 350 kilos de merca? Pero cayó por el peso, ¿cómo fue? Obviamente. Viejo, ponele un poquito. Acá todo cruza merca. Esto es una locura. Nosotros haciendo periodismo somos unos tarados. Bueno, pero aunque sea es una particular que no tiene ningún cargo político ni va a tener ningún cargo político. Bueno, ¿no? Casualmente había hecho una donación a una campaña. ¿A cuál, Che? Te doy 3 opciones. Aportó a la campaña de Manuela Castañeira en la provincia de Buenos Aires. Al campamento anticapitalista. No. Aportó a la campaña de Juana Meri, el honrado diputeta de Salta. Podría ser. Podría ser, pero no en este caso, no. Al diputeta podrán decirle muchas cosas, pero narco no fue. Hasta ahora no lo sabemos. Alejandra Bada Vázquez aportó a la campaña de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Pero Espera. fueron solo 400.000 pesos. Sí, pero el dólar estaba a 20 pesos más o menos. Bueno, vos la querés toda. Bueno, Alejandra Bada Vázquez, además de ser profundamente antisindical, era aportante con dinero del narco porque su hermano, que se llama Vidal de nombre, pero que lo conocen como Vidalito, porque obviamente su profesión es ser heredero, y en este programa detestamos a todos los herederos, ¿sí? Sobre todo de capital cultural y simbólico, no importa el lado de la grieta del que se posicionen, lo digo como hijo de un canillita, que su profesión es ser heredero, Vidalito Bada Vázquez. Vidalito. Tenía aportes cruzados con Fred Machado. Loco, todos se financiaban con pala al final. Patricia Vázquez le aporta a Patricia No es Patricia. No te olvides el nombre. Alejandra Bada Vázquez. Porque esta gente también gana en el anonimato. Es difícil encontrar una foto de Vidalito, ¿eh?
Vidalito Bada Vázquez. No es que pones en Google. No, vos Vidalito pones Bada en Google Belén del Huerto / Rosalía y te salen 10 fotos. Vos pones Vidalito Bada Vázquez y el chabón es un evasor fiscal, un tipo que despidió. Digo, su primer aparición mediática es porque había rajado 26 trabajadores sin causa y no quería que protestaran. Bueno, Vidal Bada Vázquez, Alejandra Bada Vázquez, que no solamente vivía de sacar leche y comercializar leche, sino que además tenía un vínculo bastante aceitado con el narcotráfico. ¿Qué le iba a dar? Porque digo, yo Alejandra Bada Vázquez, tengo un montón de tambos. ¿Qué le doy a Patricia Lludro Pueyrredón? Obvio, le doy plata del narco. ¿Y ella qué me da a mí? Buenísima pregunta del Huerto. Mirá, estás para fiscal. Ahora, Estoy para fiscal de la que nación. las enfermedades, perdón, así por ahí es un poquito incorrecto, tipo Chagas o tipo gripe, tienen un periodo de incubación, después aparece bueno, hay algo que les pasa a los candidatos libertarios cuando les aparece una causa narco, ¿no? Que primero dicen, esto es mentira. Sí, cambian el libreto. Después dicen, yo no sabía. Después dicen, fue hace mucho, ¿no? Después dicen, por favor no me allane, señor juez. Bueno, Patricia está ahí, ya está pasando de la fase 2 a la fase 3. Ya lo vas a entender empezó como José Luis y está siguiendo como José Luis. Bueno, ya lo vas a entender. Un beso de acá, Patricia Bullrich Lludro Pueyrredón. Nos encantaría verla amarrocada en una celda, pero en este país los ricos no van en cana, así que seguirá siendo un anhelo nada más. Me voy con esta. ¿Qué opinión le merece Belén del Huerto? Usted sabe que esta ciudad el 15% de los árboles son plátanos, ¿sí? Y plátanos, y no lo digo con un árbol que caen racimos de banano, ¿no? Y que uno podría abastecerse, ¿no? De una de las frutas más ricas de este planeta, más versátiles, sino es la poronga esa que larga las bolitas amarillas que se te meten en las fosas nasales hasta el cerebelo, ¿sí? Y que tienen su origen en el... No, iba a decir nefasto, pero en el complejo. En el complejo. ¿Sí? Hay un acuerdo desafiante. Sí. Hay un acuerdo de este programa de eso, de no maniqueizar el personaje. No así sus efectos. No, así sus efectos. El plátano es una verga. Que es tremendo. Que sacamos una nota esta semana. Nardone lo defiende, mirá vos. ¿Por qué le gusta? No. Porque no vive con un plátano. Mucha referencia fálica no le gusta. Faltan 3 minutos, déjame putear un poco al aire. Pero mucha gente como una... Sí, gente de bien. Gente de bien como una, que tenemos alergia. Hoy llegué con los ojos... no porque haya hecho algo malo, sino... Sí. Llegó con los ojos rojos, habla de falopita, dice que tiene alergia, se le meten cosas en la nariz. No aclares que oscurece. Sacamos la maldición de los plátanos, bueno, no vamos a decir el fallo que Sarmiento nos llegó. Mire cómo conozco todos los términos. Porque Domingo Faustino Sarmiento plantó en toda Ciudad de Buenos Aires, creo que también está en provincia de Buenos Aires, a estos árboles para que se parecieran mucho más al país del norte. Pero sos un cipayo. No solamente traes maestras para sí, rubias. Si me mandabas gringa, que sea rubia, pedía Sarmiento. Sí, un horror para que pusiera en valor a nuestros niños de la patria. Según su visión del norte, y sino también trajo los árboles que no son para este clima ni para este lugar y terminan perjudicando. Aparte se reproducen un montón. Se reproducen más que nosotros, seguro, que además con una tasa de natalidad malísima, y ni te hablo de reproducción. Bueno, mi familia convive y padece un plátano gigante. Mira. Y no es por salvar a Sarmiento. Bien. Pero Sarmiento tuvo la culpa de sembrarlos. Pero después de viejo nadie los poda. Gabriel Reches y preguntas que jamás tendrán respuesta. Casi ya no puedo ver. Es el jingle que hicieron en Gelatina. Otra vez. Sí, plátanos. Por favor, es de los plátanos. Te voy a decir solo una cosa. 11.500 likes tiene el posteo, 11.500 likes y 755 comentarios. Hay gente que defiende a los plátanos, ¿sí? Cuando volvamos al poder, va a haber 2 personas que van a ir presas. La gente que usando
paraguas, camina abajo de techito, ¿sí? Y van a ser penas fuertes, en serio. Se viene el Ministerio de la Venganza. Se viene el Ministerio de la Venganza y ustedes van a estar adentro también. Y la gente que defiende a los plátanos. ¿Y los que le tejen pulovercitos a los árboles? No, eso directamente paredón. 23:59, dale que nos vamos. Carlos Dimar en la operación técnica, Vicky Nardone en absolutamente todo, Sebastián Furlón en la producción del programa, Violeta Falco en las redes sociales, Ailén Pavón en el streaming. Muchas gracias, querida compañera y amiga Belén del Huerto. Muchas gracias, déjame invitarte un segundito. Mañana se pasas en Cipreva, Belén, la película que retrata el aborto, en realidad la presa por aborto en Tucumán, a las 19 horas. 19 horas en el Cipreva, gracias Gabriel Reches, amigo y poeta. Gracias a ustedes. Mi nombre es Jair Sibel, con las 000000 en el reloj nos despedimos hasta el miércoles que viene en este ciclo del cual estamos muy orgullosos de formar parte y se llama Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Se acabó, me voy de aquí. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio